Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como saben, nos toca un poco de literatura desde la Ciudad de México para todos ustedes y todas aquellas personas que nos quieran ver y escuchar alrededor del mundo. Entonces, hoy traemos especímenes del folclore bosquimano, una excelente publicación, y sobre estas personas de origen africano, de unas de las primeras poblaciones como seres humanos en el planeta Tierra. Entonces, esta cápsula literaria la hago para el matraquero y a mí me pueden seguir en mi fanpage en Facebook, Salman el Magnífico, y también me encuentran en YouTube como Tolaxotul, en ese canal como Tolaxotul, y en mi página web www.tolaxotul.com. Entonces, damos inicio a la lectura de esta pequeña velada para todos ustedes. Y dice así, del número 7, dice: costumbres del murciélago y el puerco espín. Empezamos. Mamá dice que el murciélago, cuando el puercoespín está todavía en el lugar donde busca comida, no viene, pues el murciélago se queda con él mientras busca comida. Cuando el puercoespín, regresa a casa, entonces es cuando el murciélago viene a su agujero. Así es como sé que el puercoespín parece haber regresado. Mamá me contó sobre esto, que yo debo vigilar al puercoespín si veo al murciélago. Sé que el puercoespín debe venir cuando el murciélago viene y no debo dormir, ya que debo vigilar al puercoespín. Pues cuando el puercoespín se acerca, me da sueño a causa del puercoespín. Porque el puercoespín es una cosa que suele, cuando se acerca, pasar haciéndonos dormir en contra de nuestra voluntad. Pues no desea que sepamos la hora en que viene, desea meterse en el agujero mientras nosotros estamos dormidos. De esta manera, él pasa haciéndonos dormir, desea que pueda venir mientras estamos dormidos, que pueda oler si algún daño le espera en el agujero, si algún hombre yace en el agujero en su espera. Y si el hombre está dormido, se escabulle suavemente, levantando sus púas para que no hagan ruido cuando ha percibido el olor del hombre. Así está acostumbrado a causarnos sueño cuando desea oler si habrá paz. Es por eso por lo que mamá solía decirme que yo debía hacer así cuando sintiera sueño. Debo saber que el puercoespín fue el que pasó haciéndome sentir sueño en contra de mi voluntad. Fue el que pasó haciéndome dormir. Debo hacerlo así, aunque sienta que quiero dormir, no debo dormir, pues el puercoespín vendrá si duermo ahí. Y el puercoespín se escabullirá suavemente mientras yo duermo. No debo saber la hora en que el puercoespín vino. Debo pensar que el puercoespín no ha venido, mientras que el puercoespín vino hace largo rato. Ha venido y se ha ido mientras yo dormía. Es por eso por lo que no debo dormir, que debo saber cuándo ha venido el puercoespín, porque debo hacerlo así. Si me durmiera, no podría saber cuándo ha venido. Por lo tanto, estoy acostumbrado a hacerlo así. Cuando me recuesto en espera de un puercoespín, no duermo cuando estoy vigilando al puercoespín. El puercoespín viene mientras lo estoy vigilando. Lo veo regresar mientras siento que soy yo quien no ha dormido. Pues mamá fue quien me lo contó así, que no debo dormir aunque sienta sueño. Debo hacer como mi padre solía hacer cuando él vigilaba bien al puercoespín. Así, él solía saber cuándo el puercoespín venía. Aunque sintiera sueño, no se dormía, ya que sentía que quería saber la hora en que el puercoespín vendría. Estas son las cosas que mi madre y los otros me contaron, en especial que yo no veía
que el puercoespín es una cosa que no aparece durante el día, pues aparece en la noche, ya que no puede ver de día. Es por eso por lo que aparece en la noche, mientras siente que la noche es la hora en que ve. Él estaría, si apareciera durante el día, estaría yendo dentro de los arbustos sintiendo que sus ojos no están cómodos. Entonces estaría yendo dentro de los arbustos sintiendo que sus ojos no están cómodos, pues sus ojos se sentirían deslumbrados. La noche es la hora en que ve bien. Él sabe que esta es la hora en que percibe. Al lugar que vaya, ve los arbustos de noche. Mi padre solía decirme que cuando esté recostado en espera de un puercoespín, en el momento en que la Vía Láctea se voltee, yo debo saber que esa es la hora en que el puercoespín regresa. Mi padre me enseñó acerca de las estrellas, que yo debo hacer así cuando esté recostado esperando en un agujero de puercoespín. Debo mirar las estrellas. El lugar donde las estrellas caen es el que debo vigilar con atención, pues es realmente ese lugar en el que el puercoespín está, donde las estrellas caen. Debo también estar sintiendo, probando el viento. Sobre cosas que debo vigilar, mi padre de esta manera me enseñó. Cosas que debo vigilar. Mi padre me contó sobre esto, que no debo vigilar al viento, es decir, a barlovento, ya que el puercoespín no es una cosa que regresará saliendo del viento. Suele regresar cruzando el viento en dirección diagonal, pues desea oler, por lo que cruza el viento en dirección diagonal debido a que quiere oler, ya que los agujeros de su nariz son los que le dicen si hay peligro en este lugar. Mi padre solía decirme que no debo respirar hondo cuando esté recostado esperando un puercoespín, ya que una cosa que no escucha poco es él. Tampoco debo susurrar fuertemente, pues el puercoespín es una cosa que no escucha poco. Así estamos acostumbrados a darnos la vuelta suavemente cuando estamos sentados porque tememos que de hacerlo ruidosamente mientras él viene nos pueda escuchar. Bien, así concluye este pequeño relato y nos vamos con el segundo y último, que dice así, también del apartado número 7, el hombre que encontró un león en una cueva. Dice así, mi padre antes me contó que hace mucho un hombre hizo así. Cuando vino la lluvia, él pensó que iría y dormiría en una cueva. Un león fue quien había hecho que lloviera para él, para que no pudiera saber el lugar en el cual parecía estar su hogar, que pudiera pasarlo en la oscuridad, para que él fuera a un lugar diferente, que el león pudiera atraparlo. El lugar no estaba poco oscuro, pues él continuó metiéndose entre los arbustos. Él no vio el lugar por el que estaba caminando. No conocía el lugar en el cual parecía estar su hogar. Y él pensó, debo continuar en la oscuridad buscando una cueva, que yo pueda ir a dormir dentro de ella si la encuentro. Después en la mañana puedo regresar a casa, pues no cae poca lluvia sobre mí. Y el león había venido primero a la cueva, vino a la cueva a esperar al hombre. El león sintió que también estaba mojado. Cuando se sentó solo por un instante dentro de la cueva, se calentó y se durmió cuando se había calentado. Mientras había pensado que se sentaría para vigilar al hombre, que haría así. Si el hombre entrara, mientras el hombre pensó que buscaría un lugar para poner sus cosas, podría atraparlo. Así lo pensó él, pero rápidamente cayó dormido. Y el hombre vino mientras el hombre dormía sentado. Y el hombre, cuando había entrado a la cueva, escuchó una cosa que parecía respirar. El hombre pensó, pudo haber venido gente a la cueva. ¿Acaso esperan en la cueva aquellos que respiran aquí? Y él pensó, ¿cómo es que la gente no habla si fuera gente?
¿Acaso pudo haber caído dormida la gente? Pues no me habla. Y él pensó, no llamaré a la gente, pues no sé si es gente. Primero tentaré suavemente a mi alrededor con las manos, que pueda sentirse ellos son gente real, ya que yo debo, si fuera una cosa diferente, debo despertarlo. Y él tentó a su alrededor y sintió que una cosa que parecía tener pelo estaba ahí. Y suavemente se acercó un poco más a él, tentó bien alrededor, sintió que un león era el que sentado dormía dentro de la cueva, y suavemente dio un paso atrás y se dio la vuelta, salió de puntillas. Y cuando se alejó un poco, corrió rápidamente, pues pensó que el león lo olería donde había ido a tentar por ahí buscando al león, que el león correría a buscarlo. Y cuando se hubo alejado un poco, cuando había pasado algo de tiempo, oyó al león, pues éste lo olió mientras dormía. Y al sentarse a dormir de esta manera, el olor del hombre entró por su nariz, y gracias al olor del hombre, el cual hacía parecer que el hombre estaba parado a su lado, se levantó rugiendo. Fue por el olor del hombre que percibió que pareció como si el hombre estuviera parado a su lado. Es por esto por lo que tiró un zarpazo al lugar donde el hombre parecía estar. Y el hombre lo escuchó y exclamó, suena como si hubiera percibido mi olor, pues tú, dirigiéndose a sí mismo, eres quien así oyó los sonidos de la cueva, ya que suena como si él ha sido asustado por mi olor, suena como si él mordazmente estuviera buscándome en la cueva. Y el hombre pensó que no iría a casa, pues correría a otro lugar, ya que sabía que el león hallaría su rastro. Después haría lo siguiente. Cuando el día irrumpa, si el león no lo ha matado aún, correría enseguida buscando su hogar por la mañana. Y el día irrumpió mientras el hombre seguía corriendo, pues había escuchado al león, es decir, el ruido que éste hizo mientras el león lo buscaba para atraparlo. Y al ir corriendo, vio el fuego de otras personas, el cual habían encendido para calentarse, y él pensó, correré hacia el lugar, hacia el fuego que se ve ahí, que yo pueda ir hacia las personas que están haciendo fuego allá, que pueda ir a dormir entre ellos. Y él pensó, ¿acaso no piensas que nuestros padres también me dijeron que el ojo de león puede a veces también parecerse a una fogata en la noche? Veré si es una fogata real lo que se quema allá. Y corrió acercándose a ella, miró y vio que las personas estaban acostadas alrededor frente al fuego, y pensó, iré hacia las personas, pues la cosa parece como si fueran personas. Y él fue hacia las personas y les contó sobre esto. Ustedes piensan que yo no he caminado hacia la muerte esta noche. Me pasó que el león se durmió y por eso ustedes me ven, pues ustedes no me verían si el león no se hubiera dormido, porque se durmió, de ahí que la cosa parezca que ustedes me ven. He venido hacia ustedes, pensé que iría a esperar ahí en la cueva, pero el león vino a esperarme en la cueva. Yo no sabía que el león estaba sentado dentro de la cueva. Pensé que tentaría alrededor buscando un lugar que estuviera seco, que pudiera poner mis cosas ahí. Entonces, cuando caminé dentro de la cueva, escuché una cosa que sonaba como si respirara y pensé que parecía haber personas también esperando ahí en la cueva. Escuché que la respiración de la cosa no sonaba como la de un hombre. Pensé que primero tentaría por ahí sin bajar mis cosas. Tenté mientras aún tenía mis cosas. Tenté con cuidado por ahí. Sentí que tocaba pelo y me di cuenta que debía ser un león que dormía sentado en la cueva. Cuando me di cuenta que era un león, me di la vuelta silenciosamente. Él le contó a las demás personas sobre esto. No
habían escuchado su búsqueda las otras personas. Entonces las otras personas debían vigilar al león, pues éste vendría cuando el león encontrara su rastro. Y ellos oyeron al león buscándolo mientras éste preguntaba. El león preguntó por el hombre que había ido hacia él, pues percibió que el olor del hombre había cesado en esta casa. La cosa parecía como si él estuviera en esta casa. Quería que el hombre se hiciera visible, que pudiera atrapar al hombre. El día irrumpió mientras el león estaba todavía amenazándolos. Cuando el día irrumpió, fue entonces que el león se marchó dejando a las personas, ya que el sol estaba saliendo. Es por esto por lo que se marchó dejando a las personas, pues sentía que el sol salía, ya que de lo contrario la gente lo vería, pues el león es una cosa que no está dispuesta a venir hacia nosotros cuando el sol está en lo alto en el cielo. Bien, así termina este pequeño relato del león y la cueva y el hombre. Entonces, solamente les voy a leer de la introducción unos pequeños fragmentos que me parecen muy interesantes compartirles. Y dice así, introducción. Los bosquimanos eran miembros de una división de la especie humana que muy probablemente ocupó todo o casi todo el continente africano. Al parecer, fueron total o parcialmente exterminados y en parte absorbidos por razas más fuertes que presionaron desde el norte, excepto en algunas localidades aisladas donde pudieron sobrevivir. Bien, esa parte, para que vean más o menos de qué va este excelente libro, y continuamos. Sin embargo, este cazador, aunque no podía discutir el asunto y veía como la cosa más natural del mundo que el fuerte despojara al débil, siendo él mismo la parte más débil, no admitió este trato. También estaba hambriento, terriblemente hambriento, puesto que los medios de supervivencia en los áridos páramos donde hacía su último esfuerzo eran los más escasos, y anhelaba la carne que sus padres habían comido antes de que los hotentotes y los grandes hombres negros y los granjeros blancos llegaran al país y masacraran a todas sus presas y a casi todos sus parientes. Y así cada vez estaba más hambriento y se arrastraba a hurtadillas a la cima de una colina donde pudiera observar sin que nadie lo notara, y cuando la noche caía bajaba para robar el rebaño del granjero, y antes del amanecer él y sus compañeros se atiborraban de carne una vez más. Cuando el granjero se levantaba y descubría su pérdida, era común que tuviera lugar una gran cacería. Hombres, caballos y perros eran llevados a la persecución, pero era tan astuto el pequeño diablillo, experto en protegerse, sin mencionar lo temidas que eran sus flechas, que era raro que fuera capturado. Sin embargo, de vez en cuando lo capturaban, y si se probaba que había matado a un pastor, era colgado. Pero si era condenado solamente por masacrar bueyes y borregos de otro hombre, era enviado a una prisión durante algunos años. Y finalmente, de la introducción terminamos con esto. Podrían plantearse muchas cosas sobre el valor para la ciencia de los contenidos de este volumen. Sin embargo, no es necesario decir mucho aquí, ya que el libro habla por sí mismo. A partir de sus recitales, la religión de los bosquimanos es tan clara como un tema así puede serlo. Cuando se recuerda que las mentes de los narradores eran como las de niños pequeños en todos aquellos aspectos no relacionados con sus necesidades corporales inmediatas. Su visión del sol, la luna y las estrellas parece absurda, pero un niño europeo de 5 o 6 años de edad, si no está informado, probablemente no ofrecería mejor explicación.
Su fe, es decir, su irracionalidad, creencia en tantas cosas que para un adulto europeo pueden parecer ridículas, también parece ser la de un niño. Cada lector de este libro ha pasado por los mismos procesos de pensamiento y poder mental, y nuestros propios y remotos ancestros debieron haber tenido creencias similares a las de los bosquimanos. El europeo civilizado es, en diferentes etapas de su existencia, una representación de toda la especie humana en su ascendente progreso desde el más inferior salvajismo. Así podemos sentir compasión por el pigmeo ignorante, pero no es justificable nuestro menosprecio. Así las cosas en esta publicación de 1911. Bien, especímenes del folclore bosquimano. Bueno, es imposible no reírse un poco acerca de cómo ven estas personas o cómo veían estas personas otras culturas en otras latitudes que no eran Europa. Entonces, especímenes del folclore bosquimano. Bueno, me interesaba leerles los dos primeros relatos porque nos encontramos ahí con, con una narración oral que se pasa a palabras escritas. Y esas palabras escritas también se traducen primero al alemán y del alemán quiero entender que al español en esta versión. Que es muy buena. Bien, esto es más como para personas que les interesa la lingüística, pero en mi caso me interesaba mucho traer esto porque vemos que la narración no respeta tiempos, no respeta a los sujetos, ¿no? El uso del sujeto y demás reglas gramaticales. Entonces es un poco también como en otras ocasiones ha pasado, es un poco difícil de leer y precisamente encontramos ahí un ritmo que parece como si fuera repetitivo, pero es como para reafirmar o para esclarecer el asunto del narrador, de lo que está contando. Entonces ahí vemos una sutileza como narrativa que se vuelve muy rica, si bien es confusa y para los que saben de literatura, pareciera como algo, pues pues sí, muy repetitivo y muy aburrido. Por el contrario, cuando uno lo lee, tanto en voz alta como en silencio, nota esa forma de cómo ellos estructuran su pensamiento, que es algo que me interesa aquí, ¿no? Que encontramos también mucho en algunas narraciones de nuestros abuelos a nosotros o de las personas mayores a los niños, ¿no? Cuando cuentan las leyendas o algún cuento tradicional, ¿no? Entonces se nota ese ritmo y esa riqueza de cómo representan, cómo se imaginan ellos lo que están contando, ¿no? Y cómo nos lo quieren hacer saber, ¿no? O al oyente en su determinado espacio, ¿no? En su determinado momento. Entonces, bueno, eso es lo que, o sea, una variante más de la riqueza cultural de cómo se cuentan las cosas, ¿no? Entonces, bien, ante esta diversidad que siempre nos es muy grata a las personas que no nos enfocamos nada más a la tradición europea o occidental, a nosotros sí nos interesa mucho eso, ¿no? Nos enriquece como lectores, como personas, como seres humanos. También me interesaba leerles lo de la introducción porque desde ahí vemos, esto es un estudio que se realizó más o menos a finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX. Es una serie de relatos, viene con imágenes y demás cosas de los propios aborígenes africanos, de los propios bosquimanos,
y cómo ellos representan algunas cosas. Entonces es muy, muy interesante. Entonces, este estudio, como les comentaba, mediados finales del siglo XIX, se empieza a hacer esta recopilación de información y en su introducción notamos ese racismo, esa medida que tienen los colonizadores de medir todo respecto a lo que ellos consideran correcto o conforme a sus normas. Si bien es entendible que estas fallas y no los podemos juzgar, también es que la situación del racismo actual tiene mucho de esto. O sea, un tipo racista el día de hoy, un tipo alemán racista, nazi o estadounidense, norteamericano, racista o de cualquier otra parte del mundo, se compara con esto. O sea, 3 siglos, 2 siglos, y no avanzan esas personas en su racismo. Es tan básico su racismo como lo que les leí de la introducción. Pero bueno, así son las cosas, así son los colonizadores cuando ejercen su violencia y su poder sobre otras personas. Entonces hay que ser conscientes de eso para cambiar como sociedad. Bien, entonces me interesaba mucho traerles esta lectura para que veamos cómo arrastramos como sociedad algunas cosas realmente vergonzosas. Y esto corresponde tanto, como lo vimos en la cápsula de la semana pasada con Nicolás Webb Bautista, que él muy bien nos señalaba que las pasiones, los odios, la venganza y demás cosas están en todas las culturas, tanto en la Tzotzil, que era de los cuentos que leíamos la semana pasada, como también se encuentran en las personas africanas, ¿no? Entre unas y otras sociedades. Así sucede en Japón también, hay un racismo muy fuerte, como sucede en Europa. Es decir, el racismo y el nazismo y demás cosas, el clasismo, no corresponde nada más a los europeos, sino en todas las sociedades se da. Y entonces es importante ser conscientes, reflexionar acerca del tema para poder cambiar y poder seguir sobreviviendo en las inclemencias que nos da las distintas calamidades, como es el caso de esta pandemia que estamos padeciendo en estos momentos, ¿no? O sea, un poco forzado ahí mi comentario, pero precisamente hay que ser conscientes para cuando se presentan desastres naturales, como un terremoto o demás cosas, podamos apoyarnos entre todos, ¿no? Bueno, quizás suena un poco idealista, pero es importante no perder ese enfoque, ¿no? Y lo que va en detrimento, precisamente, una de esas cosas puede ser el racismo, ¿no? El hecho de que no hay un apoyo mutuo entre grupos de personas, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba todo esto, una reflexión cultural, una reflexión ahí un poco forzosa al final, pero bueno, es importante tener en cuenta todo. Bien, pues yo me despido. Esta cápsula literaria se llamó, o bueno, más bien, está dedicada a el libro de especímenes del folclore bosquimano, que tiene una portada muy interesante también. Bueno, por ahí se me fue, pero muy interesante. Y el título del libro, pues también es demasiado fuerte, un tanto ofensivo. Pero bueno, así son las cosas. La cápsula literaria Derrame Cerebral concluye de esta forma. Esta es la número 39. Y entonces, nos vamos. Yo soy Salman el Magnífico, y eso es simple y sencillamente porque para mí todos ustedes son una chingonería.